Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa La Minuta, programa espectacular de hoy. Tenemos una invitada especial, están viendo ahora mismo, pero vamos a presentar desde El Salvador, Adri Lunar, un tema interesante. Vamos a hablar de astralidad, muchos temas en este específico, pero que aquí vamos a desenmarañar con Adri. Pero antes de presentarte, Adri, permíteme que vamos a hacerle el llamado a JS Handres desde Italia. ¿Qué tal, Handres? ¿Cómo estás? Hola Eric, un gusto, un saludo hasta España. Te digo de que hoy venimos súper cargados de energía, literalmente, porque hemos invitado a una persona que nos va a ayudar a entender cuál es el mundo del tarot, el mundo del astral, la interpretación de los sueños. No nos va a alcanzar estos 45 minutos para hablar de tantos temas que yo sé que les apasiona a todos nuestros oyentes. ¿Listos? Excelente, pues ahora sí, le damos la bienvenida a Adri Lunar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros en La Minuta desde El Salvador. ¿Qué tal, Adri? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Excelente, pues el tema es una especialista, ya vamos a entrar en detalle. A ver, yo es que para presentarte de manera espectacular necesitaría más información con lo que tú haces, obviamente lo que ha dicho Andrés, muchos temas que desconocemos o que sabemos un poco y que nos gustaría conocer en el caso de esta situación de la astralidad. Adri, eh, ¿por dónde podemos comenzar? Cuéntanos cómo va esta cosa de la astralidad para ir teniendo un poco la noción en dónde nos estamos metiendo. ¿Qué Ok, lío? bueno, ¿qué puedo decirte? Pues empecemos por entender que en este universo hay muchas dimensiones, ¿verdad? Hay muchos lugares a donde nuestra conciencia como seres infinitos puede acceder. Y parte de esos espacios a donde podemos acceder es el mundo del astral, ¿verdad? Y bueno, hay muchas maneras también de recibir mensajes y conectar, ¿verdad? Tener una conciencia de cómo poder guiar nuestra vida. Y en eso de como ir descifrando el mapa por el cual tenemos que ir caminando, ¿verdad? Como seres, ahí entra el tarot, ¿verdad? El tarot es como una guía que nos ayuda a identificar pues mensajes, recibir dirección, en qué fase de nuestra vida estamos, para qué nos van a servir estos mensajes, aplicarlos. Y a la medida en que los vamos aplicando, los consejos y los mensajes, pues nuestra vida va avanzando y vamos evolucionando como seres. Interesante. Hablar de conciencia en estas alturas de la humanidad. Voy a dejar una pausa ahí porque quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan a través del podcast de La Minuta, obviamente. ¿En dónde? Nos escuchas en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify, en eBooks, en YouTube Music y bueno, en algunas redes sociales nos vas a escuchar. Agradecer a todas las personas que nos escuchan en Vietnam, en Estados Unidos, en Brasil, en Irak. Son 65 países a los que llegamos. El saludo enorme y el agradecimiento. Además de eso, pues estamos en las listas en los países, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en Argentina. Gracias por preferirnos. Bueno, hablábamos de conciencia, Adri. Ahora estamos muy afectados con respecto a la inteligencia artificial. Si se genera conciencia, entramos en plano espiritual o religioso. Sí. En el campo, Adri, ¿cómo se percibe? Voy a entrar por ahí porque sí que tenemos muchas dudas con respecto a esto. Hablar sobre la conciencia, Adri, de cómo está la humanidad ahora mismo. Escuchamos guerras por aquí, guerras por allá. ¿En qué nivel está la humanidad? ¿Es posible ascender, descender? ¿O cuál es la visión que podemos tener en este aspecto, Adri? Me encanta que hayas preguntado eso, porque si la humanidad, si nos vemos en comparación con otros seres, pues estamos en un nivel de conciencia evolutivo muy bajo, ¿verdad? De hecho, hay otras formas de vida inteligente mucho más evolucionadas que por eso no contactan ni están cerca de la humanidad, ¿verdad? Pero es porque nosotros tenemos como seres humanos el componente sentimental y emocional.
muchos de estos seres elevados de conciencia no tienen emociones ni sentimientos. Entonces eso hace que sean pura conciencia, es muy diferente, ¿verdad? Para nosotros, pues sí tenemos esa, digamos, como esa vulnerabilidad, pero al mismo tiempo es una característica que nos hace únicos, ¿verdad? Es bastante interesante. Eso, a ver, o sea que yo estoy, por decir algo, ¿no? Para entenderte, ¿no? Yo soy, no sé, por decir algo, yo soy un ser, pero dentro de mi ser, quien está llevando, jineteando este cuerpo, es mi conciencia. Exacto. La conciencia es lo que muchos definen como la chispa divina, ¿verdad? Es como tu esencia, tu alma, ¿verdad? Pero es muy diferente, por ejemplo, y ahí es donde muchas veces las personas se confunden. Las personas piensan que su mente es su conciencia. Y la mente es el pensamiento. Y muchas veces el pensamiento nos arrastra a situaciones como lo que hablábamos con Andrés, el sobrepensamiento, la ansiedad, el miedo, las inseguridades, la duda. O sea, si tú escuchas tu mente todo el tiempo y no disiernes la voz de tu conciencia de la mente, tu alma entra en una aflicción. ¿Verdad? Entonces, tú eres mucho más que tu mente y tus pensamientos. Tú eres un ser sumamente infinito. Y cuando entiendes esto y te vuelves consciente que tú tienes el control de todo, absolutamente todo hacia adentro de ti, ahí cambia. Porque las decisiones se vuelven conscientes. Las haces desde una perspectiva en la que ya no eres una víctima de las situaciones ni de las circunstancias. Eres tú quien tiene el poder a través de la decisión y de la libertad de elegir qué quieres vivir. Interesante. Eric, ¿qué te parece? Profundo, ¿sabes una cosa, Eric? Me salió la idea de invitar a Adri, que ya la venía trabajando en mi cerebro, desde que en algún podcast, como hace un mes, Ramón, uno de nuestros invitados, dijo de que en este mundo de la tecnología teníamos que buscar refugio en la espiritualidad. Entonces, la primera persona que me vino en el foco de la mente fue Adri. Dije, pues la única persona que puede ayudarnos a entender este desmadre que estamos viviendo en estas sociedades, porque esto pasa lo mismo en Asia, en el continente europeo, en el continente americano, en el continente africano. Para entender este desmadre, la única persona que puede ayudarnos a nivel espiritual de entender es Adri. ¿Por qué? A entender a nivel de conciencia, de espíritu, a nivel de los sueños también, que ya vamos a hablar a través de interpretar los sueños, los viajes astrales, un montón de cosas, porque cuando dormimos no es que solamente reponemos las energías biológicas, físicas de nuestro organismo, sino que también hay algo que sale de nuestro cuerpo y deambula. Entonces vamos a hablar de experiencia lúcida, de salir en el astral de nuestro cuerpo, en los sueños, algunos consejillos que nos podría dar Adri, pero también las problemáticas de la humanidad que estamos viviendo, que estamos siendo cada vez más seres mecánicos, como robot. Dentro de unos 3 años, Adri, saldrán a robot aquí en estos países que harán trabajos que hacemos los humanos. Pero los humanos ya somos robots porque estamos siendo como influenciados, manipulados o víctimas, o no sé cómo llamarle, de un sistema planetario que nos adormece, que nos hace estúpidos, nos hace tontos. No sé cómo explicarme, Adri. Yo, en base a ello, la pregunta, me imagino que te la voy a orientar yo por ahí, no sé si es así, dale. ¿Cómo nos puede afectar el espectro físico a nuestra conciencia? Obviamente teniendo este tipo de información en el plano físico, ¿vale? Donde podemos ver guerras, maltratos, estamos haciéndole daño a nuestro planeta Tierra,
pandemias. Niño. O sea, es decir, toda esta cuestión material, ¿cómo afecta la conciencia bajo el mismo nivel, me refiero? Entonces, creo que es por ahí, no sé si estoy equivocado, Henry, con la pregunta. Totalmente, has complementado totalmente, Eric, porque ahora no sabemos cómo explicar lo que está sucediendo, el desastre que está sucediendo en la Tierra, cómo alguien psíquico, alguien espiritual podría ayudarnos a orientar lo que está pasando. Sí, realmente, mira, tenemos que entender que muchas de las decisiones que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, se salen de nuestro control porque son decisiones que están siendo tomadas por una élite. Y esto nadie lo puede negar. Hay élites y gente que tiene el poder, que está tomando decisiones que está llevando al planeta a un caos. Y no lo podemos ignorar. Pero sí podemos nosotros ser personas que elijan ser parte de la solución y no parte del problema. Y ahí cada uno va abonando. En la medida en que uno va tomando el control de su propia vida, uno va abonando a la solución. Y creo que eso es lo importante. Por ejemplo, no podemos ignorar que la inteligencia artificial es una manera de control y de desplazar a la humanidad de ejecutar su libertad, ¿verdad? Y esto se va a convertir en una prisión si la gente no logra verlo, ¿verdad? Están cada vez siendo más invasivas las tecnologías, procurando integrarse en nuestro cuerpo físico, procurando adormecer más al ser humano, hacerlo más dependiente, hasta para pensar. Y esto es un riesgo grande, ¿verdad? Aquí lo que dice Eric es cierto, o sea, estas cosas influyen muchísimo en cómo está nuestra conciencia. Desde el momento en el que alguien pretende hacerte todo automático, te están quitando el poder de vivir una vida dinámica, una vida en movimiento, una vida que tú tienes el poder de decidirlo. Entonces tu conciencia se limita. Se limita porque te limitan las opciones, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Desde el momento que te ponen nombre y nacionalidad, desde ahí te limitaron. ¿Por qué? Porque tu nombre, el apellido determina qué viene con ese apellido. Una etiqueta, la nacionalidad te determina con tu pasaporte a dónde puedes ir, cuando el ser humano debería tener toda la libertad de moverse por todo el planeta sin ningún tipo de restricción. Tendríamos que tener la oportunidad de conocer todas las culturas sin que alguien te diga dónde puedes ir o dónde no. Pero todo eso ha sido creado por el sistema para enclaustrar. Y por ejemplo, nosotros nos han puesto una etiqueta de tercer mundo. Te puedes imaginar lo grave que es que nos hayan tercerizado a Latinoamérica y por un, o sea, organismo que se reunieron todos los países y dijeron estos son de tercera, basado en economía, en índices económicos, pero realmente cuando vos vas aquí a El Salvador, tenés talento y gente que tiene ganas de salir adelante, que tiene mucha más conciencia y mucha más determinación para lograr las cosas que gente que está en primer mundo. Y te lo digo porque yo tengo clientes consultantes de primer mundo que su vida es problemas de primer mundo, ¿verdad? Materiales. Sí, no. Problemas tan triviales como me agobio porque hoy no sé en qué país vivir, no sé hacia dónde dirigirme. Pobre. En realidad, cuando yo lo hago con amor, lo escucho y todo, pero la verdad es que cuando tú lo miras en contraste con las realidades que hay, de verdad es absurdo que teniendo tantos recursos, tanta tecnología, tanto conocimiento, estén en un lugar de estancamiento, ¿me entiendes? Pero es la mente. Vaya. ¿Qué te decía yo? Hay que separar la mente de la conciencia, porque la mente puede ser una prisión para el ser humano. Sí. Vaya, nos ha encantado, Adri, nos ha encantado esta explicación que nos has dado. Surgen varias preguntas, yo sé que eres igual que yo, pero quiero hacer una pregunta personal, Adri. Ahora, para nuestras oyentes y nuestros oyentes,
Adri, en todas las imágenes, en su perfil de Facebook, aparece que con una medalla en su cuello. ¿Qué significa eso, Adri? Una medalla. No sé a qué te refieres. Porque traes una medalla, un símbolo, un medallón. Ok, ok. Sí, no encontraba la palabra. El amuleto, ok. Adri trae para los oyentes y las oyentes, Adri trae un amuleto siempre colgado a su cuello y lo veo siempre en todas sus imágenes de perfil de Facebook. Ahora, ¿qué significa? ¿Y cómo nace esta cosa? Bueno, es que esa es otra cuestión. Bueno, hablamos de... sí, por ejemplo, decía, quería ser un poco invasivo en una pregunta personal. No, hablamos de un término que no hemos tocado y que creo que es muy importante, que está relacionado a lo que Eric decía, cómo el entorno influye en uno. Y hay una palabra que se llama frecuencia. Frecuencia. Entonces, cuando tu frecuencia y vibración baja o el entorno te influye a que tu frecuencia y vibración esté muy baja, pasa lo que normalmente sucede a veces, que el ser humano se siente drenado, se siente emocionalmente inestable, ¿verdad? De pronto no te fluyen las cosas como tú quisieras y no logras explicar por qué, si tú eres una persona inteligente, buena y todo, las cosas no fluyen. Puede ser un tema de frecuencia y vibración, ¿verdad? ¿Cómo estás vibrando? ¿Qué estás pensando? ¿Con qué te estás relacionando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás llevando a tu cuerpo, a tu interior, a tu mente? Todo eso determina tu nivel de frecuencia y vibración. Entonces, los amuletos, en este caso yo ocupo muchas piedras, cristales, minerales. Estos son elementos de alta frecuencia que vienen de la tierra. En realidad es un tema de energía, ¿verdad? Entonces, cuando tú intencionas utilizarlos, estos pues ejercen una función de subir tu vibración y tu frecuencia. La gente dice, me protege. En realidad, el efecto de protección es que tu energía se incrementa, tu aura se incrementa, y entonces es mucho más difícil que algo venga e interfiera con tu energía. ¿Ya? Interesante. Sí, interesante, Eric, porque hay muchas preguntas, muchos temas, no sé. Eric, dale. Sí, no, vale, amuleto, nos vamos a quedar con eso porque puede ser que lo volvamos al tema, pero sí que me gustaría saber con respecto a la conciencia, volviendo al tema, vale, ¿cómo es posible? Aquí la pregunta primordial o esencial puede ser, es cómo es que la conciencia, bueno, el cuerpo domine a tu conciencia, es decir, que haya mayor influencia en el hacer, que obedezca no a su conciencia astral, sino que a su pensamiento y a su sentimiento. ¿Cómo es? Pero ahí entra una situación que es real, ¿verdad? Nosotros somos seres que estamos compuestos por cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Y el asunto es que cuando tú estás alimentando, dándole más prioridad a tu cuerpo, pues la conciencia mengua, te dejas llevar por las emociones, los sentimientos. Llega un momento en el que el ser humano se vuelve inconsciente, desconectado de su conciencia. Y ahí es donde entra la parte que dice Andrés, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la espiritualidad? Porque la espiritualidad es una manera en que nosotros trabajamos nuestra conciencia y la elevamos. Empezamos a ver la vida de una manera diferente. Entendemos que no solamente somos cuerpo, que esto se va a acabar, pero la conciencia va a permanecer. ¿Y qué quieres para tu conciencia? ¿Quieres entender qué es realmente vivir en la conciencia o quieres simplemente dejar que los años pasen y no sepas para dónde vas? Porque es una realidad. Al dejar este cuerpo hay una existencia. En esa existencia te quieres sentir como alguien que no sabe qué va a pasar con su alma, o quieres realmente tener la disposición de trabajar tu espiritualidad y al menos estar plenamente en control de que vas a saber que al otro lado vas a tener paz interna, porque aquí es un tema de paz.
de encontrar armonía, paz en tu interior. Si tú lo cultivas ahorita, tú lo vas a tener al otro lado. Ahora Pero bien, si una tú no pregunta. lo tienes si tú no lo tienes aquí, si aquí no encontraste paz, armonía y no trabajaste su conciencia, al otro lado, créeme lo que vas a hacer. Te lo digo porque yo soy médium también y a mí me toca muchas veces entregar mensajes que están de gente que está al otro lado, trabado con su proceso, porque aquí tiene cosas sin resolver. Eres medium, me acabas de decir. Sí, Vale, vamos a pausar esto aquí. A ver, con respecto al tema, obviamente. Es que ya complicó todo, es que aquí ha revolucionado incluso a los oyentes, pues se han quedado un poco como así como un stop, ¿qué pasa? Es un tema bastante profundo, bastante fuerte. Sí, pero lo que pasa es de que en la vida cotidiana casi no se habla de esto. Cuando traemos a una experta, pues nos quedamos un poco, wow, no. Wow, un poco, pero ahora viene la pregunta, porque claro, hablas tú, Adri, sobre la cuestión espiritual, ¿vale? Que es porque no es lo mismo conciencia. Es muy amplio. No es lo mismo conciencia que espíritu o que alma, ¿vale? Son diferentes términos, pero me gustaría que nos describieras cuáles son las diferencias, porque generalmente las personas tendemos a confundir esta situación. Vale, por ejemplo, pues sí, lo confundimos. Tu espiritualidad son todas aquellas acciones que tú haces de manera consciente que te permiten desarrollar espiritualmente, desarrollar tu conciencia, desarrollar tu yo superior interno. Esa es la espiritualidad. Y ahí entran las religiones, otro tipo de prácticas que no son dadas por un dogma, ¿verdad? La diferencia es que la religión está sujeta a dogma, a algo que fue un sistema que alguien creó, un sistema de creencias y que hay reglas, normas, una estructura a la que tienes que someter. En cambio, yo soy más partidaria de una espiritualidad fluida y, digamos, la palabra sería dinámica, ¿verdad? Porque la espiritualidad está determinada por muchas cosas. Entre ello es, pues sí, tiene mucho que ver lo cultural, ¿verdad? Como yo percibo la vida, la realidad, el entorno está muy dado por la cultura, ¿sí? Y luego también está la parte de qué me mueve el interior, ¿verdad? Con qué yo me siento conectado con la energía divina. Y eso es tan variable como seres humanos hay en la Tierra. Lo que pasa es que nos han dicho, no, es que la fórmula es esta. Y nos han acostumbrado que alguien llega y te dice, esta es la fórmula, esta es la manera. ¿Y qué pasa como, por ejemplo, con las experiencias sobrenaturales o experiencias paranormales que no entran dentro de todo eso? Y son experiencias que moldean, ¿verdad?, la conciencia, entregan mensajes, te permiten entender cuando algo de pronto no está bien. Y ahí entra la parte que hablábamos, ¿verdad? El mundo de los sueños, el tarot. Hay muchas maneras de recibir mensajes, orientación, que nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual y nuestra conciencia. En la temática popular, generalmente hablamos sobre, buena palabra, esoterismo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Obviamente hay mucha diferencia, ¿no?, con respecto a ello. Esoterismo creo que son creencias, ¿no?, en ese aspecto. ¿Cuál es la diferencia en lo que tú haces, Adri? Pues yo creo que entraría dentro de ese término, y también yo en un sueño creo que le di definición, porque me acuerdo que tuve un sueño donde un pastor se me acercaba y me decía, ¿y usted qué es? Si no es evangélica, ¿qué es? Y me acuerdo que en el sueño le decía, yo soy pagana. A mucho honra. Pagana, qué a buena honra. Yo soy una bruja. Paganismo. Paganismo puro y duro. Siento que esa palabra es muy grande, ¿verdad? Para empezar, siento que las brujas vivieron en un tiempo que
pues había mucha persecución, ¿verdad? Para las mujeres. Si me tendría que definir como algo, creo que me definiría como una sanadora. Que además, Adri, esto, la bruja, ahora un término muy mal utilizado, muy mal interpretado, porque Sí. en muchos casos las brujas eran eso, Dedicado más que sanadoras, todo por la religión. exacto, gente que tenían conocimiento Científico. de la naturaleza y intentaban curar a las personas. Al final eran personas muy útiles. Obviamente en el dogmatismo de la religión católica principalmente, pues se confundió todo. Yo considero que el esoterismo viene siendo como algo muy íntimo, viene siendo como exoterismo lo público, mesoterismo como lo privado y mesoterismo como un trabajo personal de las personas. Entonces, pero en este caso, pasemos al tema, no vamos a cubrir todo porque te vamos a invitar a otros argumentos, pero ya llevamos 25 minutos y bueno, tenemos pocos minutos. Ahora, los sueños, la interpretación de los sueños. ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir? Y muchas veces pensamos que los sueños, sí, existe alguna creencia que los sueños son alguna adivinación, algunos simbolismos que pasa en nuestro cerebro. Sigmund Freud tenía su propia definición de los sueños, pero en el área espiritual, ¿qué significan los sueños? Ahí es algo muy amplio, pero trataré de definírtelo. En realidad, en los sueños accedemos, ¿verdad?, a dimensiones, planos diferentes en el que estamos. También tenemos posibilidades de recibir mensajes y comunicarnos incluso con personas que están al otro lado, fallecidas. El mundo de los sueños es amplio, ¿verdad? Y sí, está muy dado con la parte de la espiritualidad porque es nuestra conciencia la que se traslada. Son experiencias que vivimos en conciencia pura. Lamentablemente hay muchas personas que no recuerdan los sueños. Y eso normalmente pasa cuando las personas están bloqueadas, sus chakras están bloqueados y no logran recordar las experiencias que viven. Interesante, es que... y ya abrió el tema de los chakras, que es otra caja de Pandora que, bueno, los chakras, las personas tenemos... Señor, porque aquí nos está complicando la vida, Adri. La verdad que, no, Eric, un montón de... Por ejemplo, los seres humanos, ¿cuántos chakras tenemos? Tenemos 7 chakras. Bueno, en realidad hay algunos teóricos que dicen que son 9. Yo soy del pensar que sí hay más de 7. Más de 7. ¿Cuáles serían esos? Hay uno que se llama anclaje a la tierra y otro que se llama anclaje al cielo. ¿Y por qué creo yo que esto puede ser posible? Porque muchas veces cuando yo he estado haciendo movimientos de energía muy potentes, sí siento estos anclajes, ¿verdad? Tanto a la tierra como a la parte de los planos superiores, sí lo siento, ¿verdad? Yo es que he visto, no sé si tú puedes medir los chakras. ¿Esto es con un péndulo, entiendo, o es una especie de no sé si es triángulo, no sé si es por ahí? Sí, es que como yo trabajo tecnologías de luz, yo lo hago a través de cristales. Y sí, utilizo un péndulo de amatista para poder diagnosticar cómo están los chakras de las personas. Y la verdad es que son bien pocas las personas que trabajan de manera consciente sus chakras y que los tienen bien. La gran mayoría está bloqueada. Pero has escuchado, Eric, tecnología de cristales. Sí, tecnología de luz. Una terminología que tenemos que desglosar. Sí. Ahora, la literatura dice que son 7. La polividencia, la clarividencia, el auditivo, la intuición, el plexo solar, el coxis, y más o menos ahí. No, pero vos has incluido como 2 más. Esto es como una creación de nuevas teorías en este ámbito. Fíjate que yo como realmente tengo mucha conciencia de mis chakras, me resonó cuando yo lo leí, porque pues ya ves que uno en todo esto uno lee sin forma, ¿verdad? Pero sí realmente me resonó porque muchos movimientos de energía yo he sentido fuera de
mi campo de acción del cuerpo físico he sentido movimientos de energía que están más arriba o más anclados a la tierra. Sí lo he sentido. Pero eso es porque uno que ya tiene como un entrenamiento con su chakra, pues sí puede sentirlo. Uno bien siente. Por ejemplo, yo cuando me enojo, como todo ser humano, de repente siento mi plexo solar congestionado y inmediatamente mi capacidad de canalizar se obstruye, tengo que darme un mantenimiento y cuidarme y trabajar mi chakra para liberarlo de lo que sea, la obstrucción que se ha generado. Hay diferentes formas, entiendo, Adri, he visto esto de los péndulos con respecto a los chakras, también he visto lo del Reiki, no sé si también sí, el Reiki, el biomagnetismo, la meditación, el yoga, o sea, yoga, eso es. Sí, hay muchísimas maneras de simular los chakras. Ah, vale, es genial. Digamos, para las personas que más o no conocen, obviamente, que nos están escuchando y que no conocen de qué están hablando estos, o de qué están hablando. Obviamente es más que todo para conocer, Adri lo decía, ¿no? ¿Cómo se trata los puntos a la hora de tú ya practicar para poder, digamos, entrar o minimizar algún tipo de chakra que se ha ido muy alto, muy arriba o muy abajo? Esto se puede lograr a través de diferentes formas, entiendo, Adri. Sí, ¿Cuál utilizas esas tú? técnicas que te explico y vaya, por ejemplo, en mi caso personal, como yo sirvo a otras personas, me toca ser un medio de ayuda a otras personas, mis guías espirituales me asisten en el proceso de mantener mis chakras alineados y todo eso. Ellos pues influyen mucho, ¿verdad? ¿Esto puede estar relacionado con la circulación de la sangre o simplemente sí. De hecho, fíjate que es bien interesante porque hicieron un experimento, hace poco lo leí, hicieron un experimento donde una, creo que era cardióloga, observó que cierto comportamiento de la circulación de la sangre en el corazón estaba muy vinculado como a unas partículas que tiene la sangre y que se concentraban más en el área del corazón. Entonces, cuando ella empezó a hacer un estudio de por qué, empezó a descubrir que justamente donde están los chakras, esas mismas partículas se acumulan de la sangre. Entonces, resulta que con eso lograron comprobar científicamente que sí, los chakras concentran la energía, porque esas partículas me dan la impresión que ella decía que formaban como campos electromagnéticos. Entonces, ahí ella prácticamente encontró una manera científica de comprobar que hay electromagnetismo en esos centros, que realmente la energía se concentra más, ¿no? Y fue algo random, o sea, ella estaba estudiando una cosa del corazón y lo encontraron. Mira, qué casualidad, ¿no? De la ciencia, y sí que es verdad, no sé, esto, obviamente cada quien experiencias individuales, ¿no? De cómo tú puedes percibir este tipo de chakras, ¿no? Que no tienes ni idea, pero sí que los notas o los sientes. O cuando te pones nervioso o que estás pensando algo, están funcionando todas estas chakras. O que no puedes decir algo, etcétera. Creo que son cosas que están relacionadas con ello. Voy a pausar ahí porque es interesante el tema, Adri. Pero, claro, tampoco vamos a terminar todos los temas porque sí que nos gustaría también conocer más. Eso que nos has dicho, por ejemplo, los amuletos. Esto generalmente vienen dados de supersticiones. En el caso tuyo, pues es un amuleto, es más en el aspecto del tipo energético, que es de tipo como de guía. Quiero decir, o como cómo valorar este amuleto para las personas que no lo pueden entender como un amuleto de la suerte, por decir algo, un amuleto para evitar... Ahí viene quizás como la parte cultural, ¿verdad? Culturalmente la gente le da poder al objeto, pero no es el objeto el que hace el trabajo, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la frecuencia y la vibración, como ese objeto muchas veces por el poder que le has dado, ¿verdad?
pues influye en tu frecuencia y vibración, ¿sí? Te ayuda a Pero ahí hay de estabilizar. todo, porque ahí tiene que ver con lo que la gente cree, cada uno cree de manera diferente, ¿verdad? En mi caso Claro. personal, yo te digo, lo que yo he logrado ver es que, por ejemplo, cristales, luego hay símbolos que sí son, es cierto, son como portales que atraen grandes flujos de energía y que sí influyen en tu frecuencia y vibración, y por eso es que tú te sientes protegido, te sientes mejor energéticamente cuando te los pones o los usas. Pero en realidad lo que hacen es ser un vórtice de energía, ¿verdad? Y la gente Interesante. dice, no, es que esto me protege. No es que te proteja, es que te atrae grandes cantidades de energía y te está beneficiando. Se equilibra. Ahora, otra pregunta. Vamos, que aquí te vamos a aprovechar. Ahora bien, porque imagínate, hemos visto tanta información ahora de que los ovnis, de que probablemente existan extraterrestres en el mundo, y tú hablabas sobre otras dimensiones. ¿Esto puede estar relacionado, Adri? Uf, tremendamente. O sea, mira, hay infinidad de dimensiones. Yo no te puedo definirlas porque un mapa de las dimensiones sería demasiado como atrevido, ¿verdad? Pero sí puedo decirte que hay infinidad de seres diferentes, tipos de conciencia, tecnologías diferentes, ¿verdad? Mundos, universos, o sea, que nosotros seamos tan ilusos para pensar que el ser humano es el centro del universo. No, de verdad que nada que ver. Está lleno, plagado de tanto este universo que no lo podemos reducir a la mente humana. Nuestra mente solo percibe 3 dimensiones. O sea, es infinidad de dimensiones. Ahí hay funcionamientos que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos en este mundo material. O sea, bueno, te voy a dar un ejemplo. Sí. Yo he tenido sueños donde viajo a otros lugares, donde las personas se deslizan a través de una especie de tablas, pero que son como levitadas y así se desplazan los seres, son diferentes tipos de formas de existencia y esos lugares pues tienen mucha paz, ¿verdad? Lo primero que se experimenta en un lugar de elevada conciencia es una paz indescriptible, donde ya no te aflige. Entonces, sí he visto cosas muy diferentes, muy diferentes, ¿verdad? Hay planos donde todo es color y luz, y ahí solo ves como diferentes formas geométricas que se generan, y no hay tierra, no hay cielo, lo que hay son colores y formas geométricas. O sea, Ahora, hay infinidad de planos. Entiendo, Adri. Vale, pero aquí, para hacer una referencia y asimilar a la cuestión científica, obviamente cuando nosotros dormimos, el cerebro sigue activo, sigue procesando, ¿no? ¿Cómo Sí, saber pero de el cerebro es tu pensamiento, la conciencia está aquí. Exacto, eso es lo que te quería decir. Incluso, Entonces, ¿cómo sabes tú diferenciar cuando estás soñando lo que te ha pasado o lo que estás pensando que va a venir? Vaya, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes una experiencia durante el sueño en tu conciencia, hay un despegarse del pecho. ¿Verdad? Quienes han tenido un viaje astral saben que así se siente, ¿verdad? Que primero hay un desplazarse de la conciencia hacia el centro del pecho y luego hay un despegue. Sientes ese despegue. Incluso hay como un efecto de relajamiento donde sientes que todo el cuerpo se aguada y luego sientes el despegue del pecho. Ahora, esto puede ser diferentes tipos de experiencias. El viaje astral es entrar en el mundo astral, que era lo que le decía a Andrés, que es uno de los lugares más contaminados porque ahí está todo lo que te puedas imaginar. El astral es el plano más inmediato a dejar el cuerpo físico.
Pero aparte de ese plano, hay infinidad de planos y algunos son como, para poder acceder a ellos, tu frecuencia tiene que estar alta. Por eso es que insisten en alimentarnos con chatarra al ser humano, porque eso nos mantiene en una baja frecuencia, ¿verdad? Todos esos hábitos que el sistema fomenta, de consumismo, comer comida chatarra, todo eso, baja nuestra frecuencia y nos impide vivir esas experiencias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en estas experiencias tú puedes también recibir mensajes, ¿verdad? Muchos de los sueños son mensajes divinos, ¿verdad? Regañito divino, ¿verdad? Que la conciencia suprema te dice, mira, ¿qué está pasando? Por ahí no es, ¿verdad? Y uno lo siente, porque le prestas atención y te acuerdas. Es lo más tremendo, aunque estés sumamente bloqueado, te acuerdas. Y esos son mensajes divinos. Te voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que sueña que se le caen los dientes. Gente que sueña con serpientes, gente que sueña que de pronto se muere alguien, ¿verdad? Por ejemplo. Y a veces esos sueños tienen un significado, son un mensaje a cambio, un mensaje a precaución, un mensaje que tal vez la persona necesita asistencia, que la persona está pasando por un momento difícil. Así como también hay otras experiencias como las premoniciones, que son una especie de viaje en el tiempo. Las premoniciones es adelantarse al tiempo actual. Tu conciencia se desplazó al futuro y pudiste ver algo que va a suceder. Eso es una premonición. Es una especie de viaje astral y también algunas veces es como una peliculita pequeña. Cuando es una peliculita pequeña es una visión del futuro, ¿verdad? Entonces no es tanto que tu conciencia se desplazó, sino que te están permitiendo ver un fragmento del futuro. Sí, pero tienen propósito. Las premoniciones no son para que uno se ponga ansioso y entre en un gran miedo. Las premoniciones son para que tú tomes el control y hagas algo al respecto. Te iba a preguntar, en este caso, por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? A veces dice uno, esto me recuerdo que ya lo he vivido, ¿no? Puede ser, sí. ¿Cómo es que se llama esta palabra? La que déjà vu. El déjà vu, eso. Sí. Gracias, sí. Gracias. El déjà vu, sí. Claro, sería una especie de que pude ver. Descarga de información del futuro que te llegó en el momento, o sea, que te acordaste, yo esto ya lo vi. Y también te voy a decir algo que la gente no sabe. Muchas personas están viviendo esta vida, pero ya le ha tocado vivirla 2 o 3 veces esta vida. Fíjate bien, porque muchas veces... ¿La misma vida? La misma vida, la misma encarnación, porque si en buen salvadoreño pasaste con 0 el examen, te regresan a la misma vida, la misma encarnación, las mismas personas, todo igual, literal. Dato interesante, hay que aprender a vivir, pues. Sí, y ahí ahora, te toca enmendar y por eso es que muchas veces también se dan esas cuestiones. Ahora viene la gran pregunta, porque aquí, ya te digo, preguntas tontas, también respuestas tontas, perdón, Adri. Ahora bien, todas estas personas, vamos a hablar en el aspecto ya más general, ¿no? Sí. ¿Dónde están estos genocidas? No sé si han pasado la materia, o sea, quiero decir, vuelven a reencarnar y los tenemos aquí mismo otra vez, ¿o cómo es la cosa, Adri? Explícame. Sí, muy seguramente los mandan de regreso, ¿verdad? Mira, como en realidad que te manden encarnado a este plano no es un premio, realmente no es un premio, te lo digo porque pues hay muchos lugares a donde encarnar y venir aquí no es tan fácil. Pero eso sí, que el que viene aquí crece y evoluciona a palo, pero crece y evoluciona. ¿Me entiendes? Entonces, de que creces, ¿me entiendes? Hace no sé, por el 2010, 2000, en ese rango de 5 años más, 5 años menos, se hablaba sobre que con la humanidad no estamos llegando a un nivel de ascender o de descender en el aspecto astral, con respecto a si vamos a ser más humanos o menos humanos.
si vamos a Es- evolucionar o a Quizás yo lo involucionar. contaría, ¿sabes? Yo le pondría más conscientes o menos conscientes. ¿Qué ha pasado entonces desde hace 10 años? Porque hemos visto muchos cambios en la humanidad. ¿Hemos fallado? No, Estamos, no, estamos te voy a decir aprendiendo. algo. El sistema nos quiere hacer creer que la humanidad se está degradando. Porque si tú lo ves, es una élite la que está dando patadas de ahogado porque no hayan cómo mantener al ser humano controlado. Y te voy a dar un ejemplo. Tú tienes Bolivia. Mira si salen en las noticias lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia los indígenas se han rebelado contra su gobierno y no lo ponen, no lo sacan en las noticias. En Canadá, para la pandemia, hubo un convoy que se rebeló contra la pandemia y contra lo que estaban haciendo a nivel internacional y no lo publicaron, no lo hicieron público. Pero todo eso significa que la humanidad está despertando. Mira cuánta gente está empezando a cultivar sus alimentos, porque la gente está empezando a darse cuenta de que el planeta no va para bien y que tienes que velar por tu bienestar, por tu subsistencia. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, la gente normalmente no tenía tanta conciencia de la salud y ahora hay una mayor conciencia de cuidar el cuerpo, la salud. Si te fijas, ahorita anda muy en boga gente que está vendiendo suplementos y que magnesio, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero en alguna medida te lo quieren vender así, cuando en realidad el mismo alimento trae ya los nutrientes. Lo que pasa es que Ya. ya no son alimentos orgánicos, son alimentos transgénicos que llevan una alteración del ADN. Cuando alteran el ADN de la planta, alteran sus nutrientes y su valor. Entonces, de alguna forma, ¿me entiendes? La gente está siendo más consciente, está buscando lo orgánico, está buscando lo natural. Muchas personas ya no creen mucho en la medicina científica, están buscando más la medicina natural, porque lamentablemente la medicina química tiene muchos efectos secundarios para el cuerpo, ¿verdad? Pero sí, está despertando, la gente está despertando. Que el sistema, a través de lo que publican y enseñan, quiera decirte otra cosa, ¿no? Y te voy a dar otro ejemplo. Nuestra vida, te voy a decir algo, nosotros no somos esa élite, pero la gente quiere, o sea, el sistema quiere que nuestra mente se vea absorbida por estas élites, por lo que ellos hacen, dicen y lo que piensan. Y esa burbuja que le venden a la gente de los millones, tener, ir en un jet privado y eso, lo otro. La vida no es eso, ¿verdad? La vida, la realidad es que el día a día del ser humano es vivir y subsistir. Y si tú este día lograste tener alimento, lograste tener techo, lograste tener a tu familia contigo, eres millonario, mucho más que toda esa gente. Pero te meten la mentira de vivir en una frecuencia de necesito más, cuando lo que necesitas lo tienes. ¿Entiendes? Vaya, Y aquí, aflige tu alma es. claro, aquí se abren un montón de preguntas porque justamente has mencionado a esta élite mundial como el gobierno mundial que controla los ministerios de educación y los ministerios de salud de los Sí, diferentes la OMS, países, ¿no? la La ONU, Organización Mundial del Comercio, de la Alimentación, la FAO, etcétera. Em, entonces surgen un montón de preguntas aquí porque algunos se preguntan, ¿no? ¿Será de que las tecnologías nos están haciendo torpes, ¿no? Nos están adormeciendo, nos estamos haciendo adictos al consumo de la tecnología, donde la dopamina es como esa, obviamente es una droga natural que nos tiene siempre en ansiedad a las personas en las redes sociales. Entonces, pero vos estás planteando que la humanidad no, que la humanidad está despertando, no está adormecida. o sea, la humanidad, hay una gran parte que está siendo más consciente y que ha decidido hacer un cambio. Eso es una realidad, no todos, ¿verdad?
que por eso están siendo más agresivos en la manera en que quieren controlar a la humanidad y someterla, eso es una realidad. O sea, el sistema está siendo más agresivo cada vez, o ya no se esconden, ¿entiendes? Hoy deliberadamente tú te das cuenta que esta gente que han puesto al poder es un títere y lo demuestran, se nota que alguien más está detrás de ellos, que al final ellos solo son la cara. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo ha notado que algo no anda bien, ¿verdad? Con él. Y se nota que detrás de él hay otras personas que están manipulando esa agenda, ¿entiendes? Entonces, esto te dice que en realidad muchas de estas personas que dan la cara solo son la fachada, pero detrás de ellos hay toda una agenda, ¿verdad? Hay toda una agenda, hay toda una estructura. Ahora, yo lo que quisiera decirte, porque me imagino que vamos a ir cerrando. Finalizando, sí. Sí. Yo lo que quisiera decirles es que no permitan que estos distractores del ruido externo los distraiga de lo que su conciencia es. Si tu conciencia te está mandando a conectar con la naturaleza, si tu conciencia te está mandando a buscar más profundamente maneras de existir, si necesitas hacer cambios para tu bienestar y tu paz interna, hazlo. Hazlo y no permitas que el sistema o lo que esté a tu alrededor te dicte cómo vivir. La vida que tenemos es una vida cerrar de ojos y tenemos la posibilidad de hacerla una experiencia llena de vida y de luz, llena de amor. Hay que esforzarnos por hacerlo. Excelente mensaje, Adri. Muchas gracias. Sí, lo que dices tú, pues sí que vamos llegando al final del programa. Nos quedamos con mucha información que hemos hablado, pero mucha información por hablar. Desde ya te hacemos la invitación, Adri, para que nos comentes sobre muchas cosas. Nos has mencionado que eres medium, sobre los sueños, interpretación de sueños, etcétera. Son temas que vamos a hablar en un futuro. Muchas gracias, Adri, por habernos acompañado este día en la minuta, y también agradecerle a todos los que nos van a escuchar. ¿Dónde te pueden encontrar, Adri, para que puedan consultarte a través de las redes sociales? En mi perfil, bueno, tengo mis perfiles que se llama Oráculo de Ixchel, Ixchel como la diosa lunar, ¿verdad? Así se llama mi espacio, Oráculo de Ixchel. Pues ahí está, ese es para poder encontrar a Adri. Andrés, te vas a ir a la cama pensando... No, que quedan muchos temas, que por favor nos acompañes a otro. Sí, te digo de que, pues sí, hay muchos argumentos. Por ejemplo, algunos consejillos para tener sueños lúcidos, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, salir en astral, en otras palabras. Intencionarlo. Fíjate que yo soy partidaria de hablar con la divinidad, ¿verdad? Con el Ser Supremo, la conciencia suprema, intencionar lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy muy partidaria, como yo trabajo mucho con la luz y las energías de luz, muchas veces pido dirección en sueños y literal, o sea, es como, me dan como todo, bueno, he tenido casos en los que no me llega el paciente todavía, y en sueños me dicen, va a llegar tal persona de esta y esta forma, hasta me muestran a la persona el padecimiento y lo que tiene, y me dicen, con esta persona vas a hacer esto, esto y esto. Increíble. Y así pasa, así como me lo muestran en sueños, ¿verdad? Entonces te vamos a invitar a otro podcast, Adri, por ejemplo, de temas que le llaman vulgarmente los extraterrestres, hablar de los extraterrestres y acerca de la mediunidad, que has dicho de que también son medios, sobre los fantasmas, qué son y qué no son los fantasmas, pero ahí te lo dejamos como provocación, Adri, te digo, muchas gracias, estamos encantados porque has estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad que siempre es un gusto compartir y poder hablar, la verdad que casi no tengo oportunidad de hablar de estas cosas y se siente muy feliz poder expresarlo.
Entonces, pues nada, muchas gracias por haber estado y a todos a los seguidores de La Minuta, pues también agradecimiento enorme. Nos escuchamos entonces en el próximo programa. Hasta la próxima. Cuídense.